Adoramos a Dios, hermanos. Bendito Salvador, te damos gracias. Tú que eres creador del universo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Hijo, glorifícate, magnifícate en esta hora. Espíritu Santo, engrandécete. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento. Gracias por la palabra con la cual nos vas a bendecir en esta preciosa hora, Señor. Glorifícate, Señor. Bendice a tus siervos que están acá, Señor, con siervos. Bendice a tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque a través de este mensaje has de hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Así como están de pie, amada iglesia, así como están todos ustedes de pie, tomen su Biblia y ábranla en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Y usted puede estar sentado escuchando la palabra de Dios, pero mientras puede en sus labios glorificar su nombre, glorificarle, hermano. Si a eso hemos venido, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Repito por última vez, San Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, dice así, nos convenimos en decir todos juntos, dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Siéntese un momento, ocupe su lugar. Este es el último estudio de este mensaje, hermanos, o de este tema que se decidió, la manifestación bíblica del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Podría solamente expresar que este último tema, este último título podría servir hasta como un tema también, o el tema principal: el Espíritu Santo edificando a la iglesia. El Espíritu Santo edificando a la iglesia, y esa edificación es sellándola, esa edificación es bautizándola, esa edificación es repartiendo dones y ministerios. Y he tratado de pedirle al Señor me dé gracia, hermanos, ya que nuestros hermanos que nos han antecedido han hablado de todo ello. Podría decir, hermano, de manera introductoria, preguntarme qué es edificar, cómo lo definimos. En el ámbito arquitectónico, una edificación es una construcción progresiva, dirigida desde sus fundamentos, sus bases, hasta el término de ese proyecto. Esto puede ser una casa, esto puede ser un edificio, una carretera, un puente, o inclusive hasta un auditorio, como en el caso que se planea aquí. En el ámbito social, una edificación, en su definición metafórica, podríamos decir que es una construcción diseñada y planificada con el propósito de mejorar la vida de una comunidad. Y en el ámbito espiritual, también podríamos decir que es el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de una nueva criatura en Cristo. Como usted puede ver y escuchar, hermanos, esta definición, según observamos, una edificación tiene el propósito de dirigir, acompañar un proyecto de construcción desde que inicia hasta que termina. Escúcheme, la edificación de la obra redentora de Dios inició desde que el hombre se vendió al pecado. Y posterior a eso, que inició el Padre esa edificación, continuó con el Espíritu,
Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, Redentor, quien exhibió públicamente al adversario en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. El cielo lo supo y todo estaba hecho. El infierno lo supo. Los principados, los gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes, las huestes espirituales de maldad, lo supieron que estaban derrotados. El Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo, expresó y dijo: tengo que irme porque voy a preparar lugar para todos los redimidos. Pero me voy porque quiero que donde yo esté, también todos ustedes estén. Pero me voy, no los voy a dejar solos. Él, hermanos, expresó esas palabras para ya empezar a fortalecer a lo que se iba a quedar, porque él sabía que se quedaba un grupo de seguidores de él poco temerosos. El maestro se va. Los ángeles tuvieron que aparecer. ¿Qué estás viendo, varones galileos? Ese mismo Jesús que están viendo que se va al cielo, un día regresará, como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor tenía que dejar, nuestro Señor Jesucristo, bien firme, que ese grupo de personas no se quedaran desamparadas. Ellos tenían que saber que algo grande vendría a ellos. Yo rogaré al Padre, les dijo, y os daré otro consolador. Note la expresión otro. Es que Jesús ha actuado como consolador. El Padre ha consolado siempre. El término que utilizó aquí Jesús, como ya nuestros hermanos consiervos lo han explicado, es un término que se traduce, hermano, en griego, o se expresa paracletos. Ya lo expresaba nuestro hermano. En la antigua Grecia esta palabra era muy conocida. Hacía referencia a una persona que asistía, ayudaba, inclusive defendía y acompañaba a otra persona que no sabía nada. El Paracletos estaba dispuesto a ir al tribunal para asesorar e interceder por la otra persona, y se ha expresado que fungía como un abogado. Hermanos, la iglesia desde sus inicios se enfrenta a un mundo espiritual que en poco conocemos y a la vez desconocemos. Escuche, por favor. Pablo el apóstol expresa y dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Paracletos está ahí, hermano. Cuando no sabemos qué expresar, qué decir, porque ese mundo espiritual en poco lo conocemos, pero hermanos, también lo desconocemos. Y Pablo dice: hemos de pedir exactamente como conviene. No lo sabemos, pero el Paracletos aquí está, quien intercede por nosotros. Bendito sea el Señor, dando a entender, bendito sea el Señor, lo que se tiene que pedir. El pequeño grupo de creyentes que quedó después de la ascensión de Cristo era un grupo titubeante, temeroso, que estaba con la incertidumbre de qué es lo que sucederá mañana. Y lo único que tenían de parte de Jesús era una promesa: quédense, espérense un momento. ¿Cómo no, hermanos, se van a sentir desamparados o se sintieron desamparados cuando Jesús lo vieron irse en las nubes? Nuestro maestro, quien nos dirigió, quien caminó en el mar, quien estuvo, vimos sus milagros, sus prodigios, ya no está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ciertamente, dijo Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes.
Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y aunque esa palabra salió de Jesús, ellos no lo entendían, hermano, porque ellos desconocían en sí lo que es el Espíritu Santo. Solamente tenían esa indicación y ellos decían, pues hay que quedarnos, no sabemos qué sucederá. Pero él dijo que esperáramos un momento, porque Juan ciertamente en algún momento les dijo, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y escúcheme por favor, y a partir del Pentecostés los discípulos nunca más se sintieron solos, porque el Paracletos de Dios llegó para quitar el miedo, la zozobra, esa inquietud e inseguridad que de ellos emanaba. Se fue, gloria a Dios, se fue. Entonces, en primer lugar podemos decir que el Espíritu Santo edifica la iglesia consolándola. Al igual que el Padre consoló a Abraham, hermanos, dándole el hijo de la promesa. Jesús fue, hermanos, ese Dios maravilloso que también vino a esta tierra humanado, y también él consoló a Israel. Acordémonos de aquel varón llamado Simeón, a quien le había sido revelado que no vería la muerte hasta que sus ojos no miraran la consolación de Israel. Cuando vio a Jesús expresó las palabras: oh Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. El Padre también es un consolador. Cristo también es un consolador, hermanos. Alguien que consuela, bendito sea el Señor. Puedo imaginarme un momento en el camino a Emaús, un momentito solamente, porque en todo tiempo, viendo las multitudes, se compadecía a Jesús, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y en el camino de Emaús, el Señor Jesucristo, después de su muerte, su resurrección, empezó a aparecer a muchos porque quería fortalecer su fe. Ellos estaban heridos, hermanos. Ellos se sentían abandonados. Nuestro maestro ha muerto. Y en el camino de Emaús, hermano, yo puedo imaginarme a Cleofas con su amigo. ¿Cómo ves la situación que ha pasado? Han matado a nuestro maestro. ¿Qué nos amparará? ¿Qué será de nosotros? Y entre tanto que están hablando, hermanos, sus profundas tristezas, Jesús se aparece caminando con ellos y empieza a conversar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, y por qué estáis tristes? Eres el único forastero, probablemente le dijo Cleofas o su otro amigo, que no sabes las cosas que han acontecido en estos días en Israel. Y Jesús les preguntó: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra y en hechos. Cómo los sacerdotes lo entregaron a la muerte, y etcétera, etcétera. Y entonces Jesús les abre las escrituras, dice la Biblia, y comenzando de los profetas, hablando de Moisés, y llegaron a Emaús, e hizo que iba más lejos, y entonces le dijo: quédate con nosotros. Se quedó, y al partir el pan, aleluya, los ojos de ellos fueron revelados. Vieron a Cristo. Probablemente iban, hermanos, a expresar una palabra, y en ese momento Jesús desapareció de su vista, y aquella congoja, aquella tristeza que tenían, hermanos, se convirtió en un profundo gozo. Salieron corriendo, ya no comieron, regresaron a Jerusalén nuevamente, y expresando: ha resucitado Cristo, el Señor ha resucitado. Ellos recibieron consuelo. El Espíritu Santo, cuando llegó, hermanos, dio esa consolación a esa iglesia que estaba pasando por un momento triste. Algo nuevo, hermanos, ellos estaban experimentando.
Hasta aquí quiero que usted entienda. El Espíritu Santo consuela. Está en presente, no consoló, consuela. La iglesia todavía está aquí. Hermano, hermana, ¿has tenido momentos en que te sientes solo? Parece que el camino en el que estás hoy andando se vuelve complicado. Tu familia en el evangelio no te sigue. Parece que estás luchando contra corriente. Parece que el camino del Señor se vuelve bastante complicado y piensas que en tu lucha estás sola porque probablemente tu esposo o viceversa, o tu esposa o tus hijos o tus parientes te han dejado. Y a eso agrégale algunas situaciones complejas, probablemente alguna enfermedad, no lo sé, alguna situación crítica en la cual tú alabas, glorificas, pero al final piensas, llegas a tu casa y dices, parece que estoy solo aquí. Aleluya. El Espíritu Santo es quien nos consuela, hermano. Él está presente, Él quiere andar contigo, Él quiere estar contigo. Cuando estás solo, no estás solo. En realidad el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo sabía porque el Paracletos andaría con nosotros. Alabado sea su santo nombre. En segundo lugar, el Espíritu Santo edifica la iglesia, dándoles valor para predicar. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo edifica a la iglesia dando valor para predicar. Usted está viendo a una persona delante de sus ojos que tenía muchos complejos. Y muchos de estos siervos de Dios los tuvieron también, si no hay que decir todos. Nací en un hogar, hermanos, como he mencionado en algún momento, de un adulterio que cometieron mis padres cuando ellos eran jóvenes. Andaban en el mundo ellos. Ahí nací, hermano, y fui despreciado, menospreciado. Una pobreza, no podía decir extrema, pero sí una pobreza. Un pequeño niño podía usted ver por ahí corriendo descalzo porque no había parachanclas, sin camisa, con un chorcito nada más y panzudito, corriendo por allí. Granos en la cabeza, granos, y no sé si usted entiende el término, nacidos. No sé médicamente, creo que le llaman accesos debajo de las axilas. Supuraba pus. Mi madre con mertiolates y con algunos remedios me ponía en la cabeza, siempre pelón mi cabeza, hermanos, mis axilas y parte de mi espalda con mertiolate, tratando de hermanos, sanar esas cosas que me salían. Y menospreciado por la gente porque, hermano, yo estaba así con granos. Dios es bueno, hermanos, porque de lo que no es, agarra al Señor. Tuve un problema entre mi adolescencia y mi niñez. Ahí en esa etapa de cambio de niñez a adolescencia. Porque un día escuché a un tartamudo, yo empecé a tartamudear. Mi madre se desesperaba, hermanos, varias veces, hermanos, trató, me corrigió. ¿Por qué hablas así? No sabía, hermano. Pero Dios tiene buenos planes para todos. Y un día, hermanos, el Espíritu Santo, Dios, visitó nuestra casa. Él llegó, hermanos, a romper cadenas donde había cadenas del diablo, hermanos.
Él cambió mi vida. Él, hermanos, empezó a tratar conmigo, me llamó a este santo y sagrado ministerio que para mí es demasiada honra, hermanos. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me quitó lo tartamudo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Me bautizó con su Espíritu Santo y entonces, hermanos, desde ese entonces hasta el día de hoy seguimos predicando su palabra. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, bendito sea su santo nombre. El Espíritu Santo, hermanos, edifica a su iglesia dándoles valor para predicar. Un complejo, no podía yo expresarme en realidad. Pero yo quiero expresarle, hermanos, y decirle que esa edificación que el Espíritu Santo hace para dar valor, para predicar, es un equipo. El apóstol Pablo expresa a los romanos y dice: nadie puede creer en Dios de quien no han escuchado. Y nadie puede escuchar si no hay un predicador que les dé el mensaje. El Espíritu Santo no va a predicar el evangelio, joven. El Espíritu Santo no va a predicar el evangelio, hermana. El Espíritu Santo no va a ponerse en las calles y a dar voces para expresar que Cristo vive. Eso lo tenemos que hacer nosotros, y el Espíritu Santo entonces va a obrar allí. Somos un equipo, hermanos. San Juan 16, versículo 18 expresa, hablando de él: os conviene que yo me vaya. Dice, esta parábola menciona, hermanos, que el Espíritu Santo es quien, este versículo habla acerca de que el Espíritu Santo, hermano, es quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero para que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio, necesita haber un vaso para que lo use. Quizá poniendo el ejemplo, hermanos, correcto, vaya usted a Hechos de los Apóstoles. Busque ahí, hermanos, la palabra bendita del Señor. Capítulo 3. El discurso de Pedro después que es bautizado con el Espíritu Santo. Lea conmigo el versículo 19, pastor, hermanos, por favor, todos. 3:19. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer del 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él estaba expresando, el apóstol Pedro, hablando que ellos eran homicidas porque habían matado al autor de la vida. Hermano, cuando estos hombres judíos escucharon el discurso de Pedro, lo que hizo el Espíritu Santo es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí se ganó, hermanos, 3,000 almas de cosecha. Capítulo, lea conmigo por favor. Capítulo bendito sea el nombre del Señor. Su segundo mensaje, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor ahí, hermanos, en Hechos capítulo 5. Búsquelo ahí en su Biblia. Capítulo 5, versículo. Vamos a empezar a leer desde
el versículo 26. Entonces, 27, perdón. Cuando los trajeron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro nuevamente empezó a expresar el mensaje. Versículo 40, si me acompaña. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Por ahí se me perdió el texto. Pero en su segundo mensaje, hermanos, el apóstol Pablo nuevamente 5,000 almas volvió a ganar. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros, hermanos? Que el Espíritu Santo les ayudaba, les daba valor para predicar. Aún en Hechos se expresa, hermanos, que la gente conocía que Pedro y aún los que predicaban eran gente del vulgo. Pero mire, hermano, el Espíritu Santo les daba valor. Esta palabra, hermano, que hace el Espíritu Santo de convencer, se traduce como redarguir. El Espíritu Santo redarguye. En este versículo Jesús explica la triple misión del Espíritu Santo en el mundo. En términos sencillos se refiere a cómo el Espíritu Santo obra en el corazón humano para revelar la verdad divina. Redarguye al hombre de juicio, revelando que Satanás ya ha sido enjuiciado en la cruz del Calvario y advirtiendo que la humanidad entera, si se rebela con Dios, tendrá una consecuencia eterna. El Espíritu Santo redarguye a los hombres de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia perfecta de Dios requería que el pecador fuera juzgado. La justicia divina requería que el pecador pagara, y no pudiendo pagar, Jesús fue el sustituto. Él satisfizo así la justicia de Dios. El Espíritu Santo redarguye de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, el mundo no cree en Jesús. El Espíritu Santo hace que las personas reconozcan su condición de pecado, hermano, delante de ese Dios santo. Y de esta manera el Espíritu Santo edifica la iglesia añadiendo más creyentes. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre sea la gloria. En tercer lugar, quiero expresar que el Espíritu Santo edifica a la iglesia guiándola. San Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note, hermanos, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige. En Gálatas capítulo 5 versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. En Hechos capítulo 13, si me ayuda a buscarlo, por favor. Hechos capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 13 versículo 2. El Señor dice, la palabra del Señor dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Si usted ha checado, hermanos, si ha visto el asunto de cómo el Espíritu Santo de Dios guía, podemos notar que antes del Pentecostés todavía echaron suerte sobre quién iba a ser el sucesor de Judas. No estaba el Espíritu Santo allí, ellos tuvieron que echar suerte. Aunque la Biblia dice que oraron, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías.
Pero una vez venido el advenimiento del Espíritu Santo, después de ese suceso glorioso, usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento donde más los apóstoles echaron suerte y nunca más. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo de Dios los guiaba. A su nombre, gloria. Quiero expresarles algo que me ocurrió en el Congreso Nacional Juvenil en Cuernavaca. Todos ustedes pudieron darse cuenta que la iglesia Esmirna es una iglesia pequeña. Hay misiones, somos en total 7 con misiones, hermanos, pero aún así somos pocos. Y el tema al principio fue: pastor, ¿y dónde va a ser el congreso? Y no sabíamos a dónde. El congreso estaba pedido, pero no sabíamos a dónde. En alguna ocasión algunos hermanos nos visitaron. Alguien por ahí, mientras estaba el culto, salió a recorrer algunas calles y expresó estas palabras y dijo: ¿dónde el hermano Peña va a recibir el congreso si aquí hay pura piedra y lodo? Porque se fue a las colonias alrededor, pero no vio. Y la verdad que hasta ese momento yo no sabía a dónde. Lo único que estábamos haciendo nosotros era orar. Orábamos y pedíamos al Señor misericordia. Y la verdad, hermano, mientras el congreso está largo, todavía no es, pues uno se la lleva tranquilo. Pero, hermano, conforme el tiempo avanza, el tiempo va caminando y uno se empieza a desesperar y a orar. Y Señor, por favor, ayúdame, dirígeme, dime dónde. Y dime dónde, hermano, de verdad se lo expreso así. Habían madrugadas en las que literalmente mis ojos se abrían. No me despertaba normal, sino que mis ojos se abrían a las 2, a las 3 de la mañana. Y era la hora de buscar a Dios, yo lo sabía. Y Señor, la misma oración: dime dónde va a ser el congreso. Ya van a venir los hermanos, me van a decir dónde va a ser y no tenemos el lugar, por favor dime dónde. Y una constante, Señor, dime, ayúdame, dirígeme, dime. Una madrugada, hermanos, mientras estaba durmiendo, yo soñé que llegué a ese auditorio donde ustedes fueron. Yo no sabía que ahí iba a ser, pero yo soñé que llegué a ver a ese pastor, porque en el sueño el pastor tenía un problema muy grande. Y yo llegaba y oraba por él y me salía. Me desperté 3 de la mañana a orar, pero no pensé que ese era el lugar. Y seguía orando, y entonces en otra madrugada nuevamente tuve un sueño, y ese sueño ahora ya fue más específico, porque yo le seguía diciendo: Señor, ¿dónde va a ser el congreso? Dime dónde, el lugar, yo quiero saber dónde. Y entonces, hermanos, en ese sueño me vi, pero ahora sí, yo estaba preocupado. Iba, hermanos, a visitar a este varón, el dueño del auditorio, le tocaba y le decía: oiga, fíjese que vamos a tener un congreso. Era un sueño, hermanos, pero Dios me estaba diciendo dónde. Y él, sin especular palabras, sencillamente me miraba en el sueño y le decía: pero es un congreso masivo y estoy un poco preocupado porque no sé dónde hacerlo. Y ese hombre agarraba su mano y me señalaba el auditorio donde él es dueño y me hacía así. Aleluya. Yo volví a estar preocupado en el sueño y le decía: pero hay una cosa que me preocupa, el estacionamiento. Y ese hombre me hacía así, sin palabra. Y otra preocupación: oiga, pero ¿y el área de donde va a ser el comedor? Y me volví a hacer así con la mano. Y a todas mis preocupaciones él me hacía así, él me hacía así. Cuando el sueño terminó, hermano, yo me desperté y tuve la convicción de decir: el lugar
del Congreso, gracias Señor, porque ya sé dónde va a ser. Oiga, sin tener un permiso, sin ir, ver, hermano, físicamente y decirle, no, sencillamente en el sueño Dios me mostró y yo lo creí. Y empezamos a hacer los trámites y a buscarlo. Y fue, hermanos, una cosa tremenda para buscarlo, porque no lo podíamos encontrar a este hombre. Pero cuando al fin lo encontramos, Jacobo Mondragón, me acerqué, lo saludé y le dije, mire, así, 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 así. Nada más dime por favor de dónde vienes, pero así rápido porque ya me voy. Dime dónde vienes, cuál es el movimiento. Le digo, la iglesia Éfeso. Ah, dice el hermano Pedrito Cuautle, iglesia Éfeso en Puebla. Sí, aquí está el auditorio. Lo conocía Pedrito Cuautle. Yo ni sabía, hermano. Firmamos y usted pudo ahí ver las instalaciones, pero hermano, escúcheme, Dios nos dio ese lugar, nos guió y ahora nos guía con su Espíritu Santo las cosas que tenemos que hacer, pero para ello tenemos que estar en esa plenitud del Espíritu Santo, esa plenitud. ¿Qué es la plenitud del Espíritu? La plenitud del Espíritu tiene que ver con esa constante llenura. No es descuidar esa bendición que el Señor ha derramado en ti. No se trata de una experiencia única y momentánea, sino de un estado de renovación constante, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Si usted ya recibió al Espíritu Santo, eso no es todo, hermanos. Eso es el inicio de algo grande. Hay que buscarlo, hay que estar pidiéndole al Señor, suplicándole, hacer, hermanos, constantemente. En la Biblia nosotros podemos encontrar algunos asuntos no tan buenos que nos ayudan a entender que no por el hecho de que tú seas bautizado con el Espíritu Santo ya eres inmune al pecado. Allá en Gálatas, si me ayuda por favor, capítulo 2, versículo 11, podemos encontrar un ejemplo bastante claro. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Estamos hablando de hombres que habían sido revestidos, pero hermano, yo quiero que usted entienda, que usted comprenda, mientras estemos en este cuerpo de carne, hermano, un pequeño descuido y ya se acabó el asunto, hermano. Esa llenura, esa constante plenitud, hermanos, debemos de estarla constantemente, hermanos, buscando de la presencia del Señor. En Hechos 16, versículo 6, si me ayuda por favor, Hechos 16, ahí podemos encontrar la manera en la que el Espíritu Santo seguía guiando. Ahí el versículo 10, capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia, le fue prohibido. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia,
Intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué cosa, hermano? El Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios verdaderamente nos guía, pero hay que buscarlo. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo de Dios edifica la iglesia, en cuarto lugar, dándoles poder. No me voy a extender porque el hermano que antecedió ayer expresó casi todos los milagros, hermanos, de Hechos, pero mire, nada más usted me va ayudando. Dicen algunos escritores que Hechos de los Apóstoles debió haberse puesto el nombre de los Hechos del Espíritu Santo. Todo lo que hizo en Hechos de los Apóstoles, una multitud habla en un idioma que nunca habían aprendido. Eso se llama el Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles, un cojo corre en un templo. ¿Cómo se llamaba el templo? La Hermosa. En Hechos de los Apóstoles, un matrimonio cae muerto. ¿Cómo se llamaba ese matrimonio? En Hechos de los Apóstoles, una turba furiosa apedrea a un hombre que su rostro brilla como un ángel. ¿Cómo se llama ese hombre? En Hechos de los Apóstoles, hermanos, un hechicero se rinde ante un poder superior. Simón el mago, bendito sea el nombre del Señor. En Hechos de los Apóstoles, un hombre malvado, perseguidor de la iglesia, cae ante los pies de Cristo. ¿Cómo se llamó ese hombre? Y se vuelve cristiano. Saulo de Tarso. En Hechos de los Apóstoles, un hombre duerme en la cárcel entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Un ángel llega, le toca la costilla y le dice: levántate, vámonos. ¿Cómo se llama ese hombre? Pedro. Póngase de pie, por favor. Todavía Pedro pensó que estaba durmiendo y que era una visión. Cuando lo dejó unas calles más adelante, Pedro dijo: ah, no, pues sí es de verdad. Llegó, tocó. Rode era la que le iba a abrir. ¿Quién? No sé si Pedro dijo: yo, ¿verdad? O soy Pedro, pero Rode de la alegría ya no le abrió, se fue. Y a los hermanos que estaban orando: Señor, salva a Pedro. Señor, salva a Pedro. Señor, ayúdanos. Señor, mira lo que hicieron a Jacobo, lo mataron. Ahora Pedro, mira, ten misericordia. No sabían que el Espíritu Santo les iba a contestar, pero así de rápido, hermano. Y Rode llegó y les dijo: ahí está Pedro en la puerta, ahí está Pedro en la puerta. Dijeron, así le dijeron: estás loca, es su ángel, ¿cómo va a ser Pedro? Y Pedro insistía en: ábranme. Aleluya. Mis amados hermanos, a través de la historia nosotros podemos encontrar que muchos que fueron padre espiritual de nosotros, hermanos, como los fundadores de la iglesia donde pertenecemos, fueron hombres que no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino que estuvieron dispuestos a pagar el precio, hermano. El profeta poblano, si lo ha leído, algunas anécdotas que he escuchado por ahí de Miguel Leal Rojas. Subía a un cerro, no eran unas horas de oración, eran semanas de oración y de ayuno. Y cuando ese hombre bajaba del cerro, los enfermos sanaban, hermanos, los muertos resucitaban. ¿Qué cosa era eso, hermanos? Un hombre que decidió ser un vaso de honra para el Señor. Hace algunos años escuché al hermano Jesús Castelazo. El funeral se convirtió en una fiesta cristiana. Fue, hermano, cuenta el hermano Jesús Castelazo, a una de sus misiones que estaba iniciando.
Llegó, pero no había nadie, solamente un niño. El niño le dijo: pastor, es que mi papá tuvo que salir, se le murió su hermano. Su hermano era inconverso, era de la iglesia tradicional. Dice: por eso no está. Y el hermano dice: pues vamos a verlo. Era una familia bastante pobre. Ya, hermanos, llegaron con la familia, la otra familia, los que no eran cristianos. El varón muerto al lado de un río, amarrado en una tabla con algunas velas alrededor, bien amarrado. Su esposa llorando, sus hijos llorando, desconsolados: ha muerto, ha muerto, ha muerto. El hermano Jesús Castelazo llegó, le dijo: ¿qué ha pasado, hermano? Llegué al culto, mi hermano murió, es inconverso, su esposa también es inconversa, mi cuñada. Dice el hermano Jesús Castelazo: pues vamos a orar. Y empezaron a orar, y mientras oraban, el muerto resucitó. Y se enoja y dice: ¿por qué me tienen aquí amarrado? Y la mujer corre y le dice: esposito, esposito, lo que pasa es que tú te habías muerto, pero este pastor oró y ahora ya vives. Y el momento fúnebre se convirtió en una fiesta cristiana, y el café que era, hermanos, para los invitados fue para la fiesta. La familia se convirtió. Hombres que estuvieron dispuestos a pagar un precio. Manuel Núñez, quien alguno de ustedes lo llegó a conocer, por lo menos por ahí en las redes, con 2 sillas cargando. Cuando tenía dudas, cuando no sabía qué hacer, 2 sillas. ¿Y para qué 2 sillas? Los hermanos lo quedaban viendo: ¿está usted loco, pastor? ¿Qué va a hacer? 2 sillas. Se subía al cerro: Señor, una silla para ti y una silla para mí. No me muevo de aquí hasta que no me des la respuesta. Y oraba y oraba y oraba. No 1 hora, no 2 semanas enteras. Y es así como el Espíritu Santo, hermanos, fortalecía a estos hombres. Y por eso en estos tiempos vemos que pocos de nosotros los ministros estamos dispuestos a pagar un precio semejante. Queremos un milagro ya, con 15 minutos de oración. Queremos que el muerto, oramos por los enfermos y se muere. Hermanos queridos, Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que las escrituras dicen vano? El Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Escucha, hermano, ya estoy terminando. A lo largo de la Biblia, el celo de Dios se compara como el de un esposo apasionado por su esposa. El Espíritu Santo no quiere compartir tu corazón con el pecado. Él quiere tu corazón para Él solo, hermano. Lejos de ser un sentimiento negativo, el celo del Espíritu Santo, hermano, es porque Él nos ama, nos anhela, quiere, hermanos, estar con nosotros en el camino, en la calle, en la casa, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo de Dios puede purificar, hermanos, tu vida como el fuego purifica el oro, pero el Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la más profunda sed como lo sacia el agua. Muy bien dicho, eso es un símbolo. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Está aquí y te anhela celosamente. Hermano, permite que el Espíritu Santo toque tu vida. Yo te invito, hermano, ven a este lugar. Ven, hermano.
Venido. Aquí mire, en su corazón diga este lugar: Padre omnipotente. Padre omnipotente, de gracia y amor. Dígalo: bienvenido. Oh Señor, Espíritu Santo, siéntalo. No solamente lo escuche o lo cante, siéntalo. Oh, gloria a Dios. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Dígale: bienvenido a este lugar. Vamos, hermano. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Mi corazón está abierto, Espíritu Santo. Vamos, vamos, habla con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Ahí está a tu lado. Espíritu Santo, gracias por ser mi consuelo. Dile, hermano: Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Ahí está a tu lado. Ahí en tu banca. Ahí en el lugar donde tú estás, en tu banca, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace excepción de persona. Ahí se pasea en tu banca, te toca. Él te toca, toca tu vida, toca tu alma, toca tu vida, gloria a Dios, toca tu corazón, toca tu mente. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo de Dios redarguye. El Espíritu Santo de Dios convence, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Vamos, vamos, vamos. Hay un hermano, una hermana que está hablando con el Espíritu Santo. Habla con él. Oh, gloria a Dios. Habla. Lo tienes ahí a tu lado, habla. Dile, exprésale. Él quiere consolarte. Aleluya. Oh, Santo Espíritu. Oh, Espíritu Santo. Qué lindo eres. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Oh, Santo Espíritu. Bendito Espíritu Santo. Magnifícate, Espíritu Santo. Engrandécete, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Corazón herido, Espíritu Santo de Dios, ve. Tú eres el Paracletos. Tú eres el Paracletos. Tú eres el que nos acompaña. Oh, gloria a tu nombre, Padre eterno. Oh, gloria a tu nombre, Hijo. Oh, gloria a ti, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Venido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios.